Alabo al Señor con toda mi alma y canto sus maravillas. En ti me alegraré y regocijaré, cantaré tu nombre, Altísimo Señor. El Señor se sienta para juzgar, dispuso su trono, que no se moverá. Gobernará la tierra con rectitud y juzgará a los pueblos con honradez. El oprimido encuentra su refugio en el Señor. Él es su fortaleza cuando lo rodea la angustia. Esperen en ti los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión, publique entre los pueblos sus hazañas. Señor, ten compasión de mí. Dame tu gracia, tu amparo y tu bendición. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Señor Dios, Hijo Redentor del mundo, Señor Dios Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, a ti vivo, Dios vivo, único y verdadero, te saludo hoy y te doy gracias por este día que me has regalado. Y al llegar al término de este día, Señor, me pongo a meditar humildemente en ti, en tus santos designios, en tu amor que no tiene límites, en tu misericordia que es mi única esperanza en esta vida, Señor. Ya que también reconozco mi pobreza, mi debilidad, mis caídas y mis pecados, esperando, Señor, de ti el perdón, esa gracia que solamente tú puedes dar, Señor. Por eso pongo ante ti a toda mi familia, a todos mis seres queridos, a todas las personas que aman este mundo, a toda la iglesia, a todos los que creen en ti, Señor. Confiado, Señor, te pido la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, hoy, ven a mi vida y lléname de tu presencia. Dame tu paz, tu luz y tu sabiduría. Enséñame el camino de Cristo. Tú revelas y enseñas la palabra de Dios, lo que Cristo ha enseñado y ha dejado como mandato. Tu Espíritu Santo escudriñas el misterio de Dios. Ven y enséñanos las cosas de Dios, para que podamos entender, para poner en práctica. Y por eso te doy las gracias a ti, bendito y santo Dios. Gloria, honra y alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditamos hoy en la presencia, la gracia, la sabiduría del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Esa necesidad que tenemos de ser guiado, iluminado y vivificado por el Espíritu, porque ese Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el que hace santo al que se entrega a Él. Así como hizo de la Virgen la Santísima Virgen, porque ella se dejó guiar por el Espíritu Santo. Fue dócil a la voz del Espíritu, por eso el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El capítulo 1, versículo 35 de Lucas.
Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahí está justamente la gracia del Espíritu Santo, el poder que tiene el Espíritu Santo. Ella se entregó al plan de Dios y dio todo lo que ella era y lo que ella tenía, le consagró totalmente a Dios. Por eso en este versículo 38 dice la Virgen: María dijo: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. Ahí está justamente la decisión que tomó la Virgen Santísima, y por eso Dios lo llenó del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo creó en el seno purísimo de la Virgen el cuerpo de Jesús, órganos y sentidos. Ahí está el poder del Espíritu Santo. En la Iglesia también se le llama consustancial con el Padre y con el Hijo. O sea, el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Padre y que el Hijo, o sea, Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, sabiduría infinita. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo con su poder creó a Jesucristo en el seno de la Virgen, como decimos en el credo, que fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y a este Espíritu Santo necesitamos conocer más. Eso sí, necesitamos tomar conciencia de la presencia, de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? Es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo está en el principio, o sea, el Espíritu Santo es eterno. Eso es el calificativo que más se adecua. El Espíritu Santo es eterno como el Padre y como el Hijo, ya que en la creación, cuando nada todavía existía y cuando Dios iba a empezar su creación, ahí comenzó ya su presencia y su acción, el Espíritu Santo. Encontramos en este capítulo 1 de Génesis, el versículo 2 dice: la tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está la presencia del Espíritu Santo desde el principio. Por eso el Espíritu Santo también, juntamente con el Padre y con el Hijo, crearon todo. Cuando dice la Sagrada Escritura que Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre creaba a través del Hijo con la gracia del Espíritu Santo. Las tres personas divinas estaban en acción cuando se empezó a crear todo lo que existe. Y por eso debemos de concluir que el Espíritu Santo también es eterno. El Espíritu Santo también es Dios. Y nuestra necesidad de ser guiado, iluminado por el Espíritu Santo, porque es el que nos enseña los misterios de Dios. Y eso justamente lo encontramos aquí en este capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice así: a nosotros, sin embargo, Dios nos los ha revelado por su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo,
hasta lo más profundo de Dios. Ahí está justamente el apóstol también, que tuvo experiencia con el Espíritu Santo y también fue llenado por el Espíritu Santo cuando recibió aquella imposición de Ananías. Cuando él estuvo por 3 días en ayuna y en oración, fue derribado de su cabalgadura cuando era perseguidor de los cristianos, y ahí tuvo su conversión. Ahí él también fue llenado del Espíritu Santo. Entonces por eso él dice que Dios todo lo ha revelado a través del Espíritu. O sea, Dios ha revelado a través de su Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo también, cuando comenzó su misión, primeramente fue lleno del Espíritu, recibió el Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu, Cristo no comenzó su misión. Solamente después que haya sido bautizado y recibido el Espíritu Santo, él comenzó su misión. Cuando lo mataron a Juan el Bautista, entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo en oración y en ayunas por 40 días preparándose para cumplir su misión. Entonces en este caso dice el apóstol, versículo 11, capítulo 2, 1 de Corintios: ¿quién sabe lo íntimo de cada uno, sino en su interior su propio espíritu? De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Ahí está justamente, solo el Espíritu de Dios conoce el misterio de Dios, los secretos de Dios, porque el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. Y entonces dice el apóstol, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios en su bondad nos ha concedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno es que escudriñemos, que leamos la Biblia para conocer la acción del Espíritu, las virtudes, las cualidades del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia en el Vaticano II llamó al Espíritu Santo el alma de la Iglesia. Para el hombre, para nosotros los humanos, ¿qué es más importante lo que tenemos en nuestro cuerpo? Es el alma. El alma es lo que nos da la vida. Cuando el alma sale del cuerpo, llega la muerte física. Entonces, por esta razón, debemos de concluir también nosotros que también necesitamos esa gracia del Espíritu Santo para poder comprender el misterio de Dios. También Cristo lo llamó Paráclito. El Paráclito significa abogado, consolador, defensor. ¿Cuántos son los atributos y las cualidades del Espíritu? Muchísimos, incontables. ¿Cuántas cualidades y virtudes tiene el Espíritu? Tantísimas. Y nosotros necesitamos. Eso lo dijo el Señor antes de partir al cielo, cuando con los apóstoles compartió por última vez antes de ascender. Capítulo 1 de Hechos, versículo 4 en adelante. Mientras comía con ellos, les mandó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí está la importancia que el mismo Jesucristo dio al Espíritu Santo. Les encargó a los apóstoles que no se alejen de Jerusalén. Cristo ya estaba por ascender a los cielos. Ya por última vez compartió con los apóstoles y les dio este consejo de que no se alejen de Jerusalén,
antes de recibir el Espíritu Santo. Y bien sabemos que el Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección de Cristo. Cristo estuvo 40 días después de resucitar en la tierra y a los 40 días ascendió a los cielos. Y los apóstoles entraron en oración, en un retiro por 9 días. Y al 10º día, a los 50 días después de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo. Y a esa celebración se llama Pentecostés. Pente significa 50, pente o penta, 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces aquí Cristo les dice a sus amigos, no se alejen. Y ahí ya nos da la revelación de la importancia de lo fundamental que es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, de todos los que creemos en Dios. Necesitamos esa sabiduría. Por eso dice el apóstol, el Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios. Eso quiere decir, nos da la gracia de que podamos entender. Por eso uno de los dones del Espíritu es el don del entendimiento. Porque podemos escuchar la mejor predicación, el mejor predicador, pero si el Espíritu Santo no obra, no vamos a poder entender. Entonces esa necesidad de conocer al Espíritu es ineludible, fundamental en la vida de todos. Si alguien quiere ser auténtico cristiano o cristiana, debemos de pedir mucho al Padre que nos envíe su Espíritu. Debemos de pedir constantemente a Cristo, Señor Jesús resucitado, bautízanos con tu Espíritu Santo. Y también podemos pedir directamente al Espíritu, aquella oración que decía, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Entonces, esa necesidad del Espíritu es ineludible. Lo necesitamos. Nadie puede vivir una auténtica vida cristiana sin la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en doble dirección. Cuando hay enseñanza cristiana, el Espíritu Santo habla a través del que enseña, del teólogo, del predicador, del evangelizador, pero también el Espíritu Santo actúa en la vida de los que escuchan, lo que está sentado ahí en el salón escuchando la enseñanza. Entonces el Espíritu Santo influye y actúa en esas dos direcciones. Actúa en la vida del que enseña, el maestro, y también actúa del que escucha, del alumno. Y qué importante es el Espíritu. ¿Qué necesitamos entonces para que seamos llenos del Espíritu? Y necesitamos creer en la promesa de Cristo. Por eso Cristo dijo, el Padre, dice, es promesa del Padre. Y le dijo a sus amigos, ustedes fueron bautizados por Juan, pero dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos creer a Cristo, creerle a Cristo. No solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo. Lo que Él enseñó, lo que Él dejó como mandato. En este capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 37 en adelante, dice así. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús de pie decía a toda voz, venga a mí el que tiene sed. El que crea en mí tendrá de beber, pues la Escritura dice, de él saldrán ríos de agua viva. Jesús al decir esto se refería al Espíritu Santo que luego recibirían los que creyeran en él, porque todavía no se comunicaba el Espíritu Santo, porque Jesús no había todavía entrado en su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y acá dice el Señor, el que tenga sed. ¿Qué hacemos cuando tenemos sed del agua material? Y buscamos donde hay agua fresca, qué sé yo, en la heladera o en algún lugar donde guardamos el agua. Cuando tenemos sed, buscamos esa agua para saciar nuestra sed. Y aquí también dice el Señor, el que tenga sed, que venga a mí.
Y el que crea, dice, primera condición es creer para que seamos llenos del Espíritu. Creer en la promesa de Cristo, creer en el Espíritu Santo, creer en el Padre. Por eso en el catecismo está, el primero es creer. La enseñanza de la iglesia en el catecismo está la creencia. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Y eso no podemos decir en vano. Entonces acá Jesús pone como condición, primero, el que tenga sed. Sed no del agua material, sino sed de Dios. Sed de las cosas que vienen de Dios, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Todos tenemos sed. Y cuando tenemos sed de Dios, entonces tenemos que pedir y tenemos que creer. Que venga a mí y beba, dice. Eso nos dice el Señor. Creer en Jesús. Ir a Jesús significa entregarle todo, creer en Él, por poner mi vida en sus manos. Y Él me dará su Espíritu, me llenará su Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene con dones, carismas y frutos, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, por esta razón, dice Jesús dijo eso porque todavía no vino el Espíritu, porque Él todavía no ha entrado en su gloria, o sea que todavía no volvió al cielo resucitado y glorificado. Y cuando Jesús ascendió a los cielos a los 40 días después de resucitar, al día 50 envió el Espíritu Santo, lo que en la iglesia llamamos Pentecostés, la venida y la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, sobre aquellas 120 personas. Entonces, querido amigo hermano, necesitamos conocer a este personaje, a esta persona. El Espíritu Santo no es una persona humana, es una persona divina. No le podemos ver, no le podemos tocar, porque es espíritu. Pero sí podemos experimentar su presencia cuando somos llenos del Espíritu. Entonces, por esta razón, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos pedirle esa gracia. Ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo, a mi familia, en mi casa. ¿Y por qué no pedir para toda la familia? Y por eso la evangelización es importante. Leer la palabra, meditar, escuchar la enseñanza de la iglesia, porque si no, no podemos comprender. Y entonces el Espíritu Santo nos da ese gusto de escuchar la palabra, porque también la Sagrada Escritura fue inspirada. Inspirados fueron aquellos autores que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Eso fue gracias al Espíritu Santo también. Entonces, por esta razón, el Espíritu Santo es imprescindible también en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, Dios Padre es un Dios castigador. Sin el Espíritu Santo, Cristo es del pasado. Eso era antes, dice mucha gente. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es una institución cargosa. Sin el Espíritu Santo. En cambio, con la guía y la luz y la sabiduría del Espíritu, comprendemos que el Padre es el Padre de la misericordia, un Padre lleno de amor. Que cuando su hijo menor, que abandonó la casa y después volvió solo, con frío, con hambre, abandonado, Él lo recibió con cariño y con abrazo. Ese es el Padre. Con el Espíritu Santo, Cristo es el Señor, es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. No decimos que Cristo es del pasado, Cristo es presente, Cristo está resucitado. Con el Espíritu Santo, Cristo está en la Santa Eucaristía. Ahí está Él, en todos los sagrarios del mundo, en todas las capillas de adoración perpetua. Ahí está el Señor. Y por esta razón entonces es fundamental e importante el Espíritu Santo en la vida. Por eso ningún ser cristiano verdadero es guiado por el Espíritu. Pero muchos todavía no conocen al Espíritu Santo.
muchos católicos, tantísimos católicos, no conocen. Es increíble. Es triste que no conozcan al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, el Padre quiere darnos, quiere llenarnos de su Espíritu. Y por esta razón entonces, vamos a leer otro texto, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 34 en adelante, o 36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Ahí está, ellos, con la predicación de Pedro, fue tocado su corazón. Y Pedro les dijo: ustedes mataron a un inocente y pidieron la libertad de un asesino. Y ellos ahí fueron tocados por el Espíritu y se arrepintieron. Y les preguntó a los apóstoles: ¿qué debemos de hacer? Versículo 38. Pedro le contestó, capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y Dios les dará el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros a los que el Señor llame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí está también algo fundamental: el arrepentimiento, la conversión para recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también no va a venir a hacer su morada en la vida de una persona que no se arrepiente, que no reconoce su pecado, que vive tranquilamente con su pecado. El Espíritu Santo, por ser Dios, no va a venir a morar en la vida de un pecador que no quiere dejar su pecado, que no quiere arrepentirse. Y para que haya arrepentimiento necesitamos mucha humildad también. Necesitamos ser humildes. Entonces lo que Dios quiere es nuestra conversión. Y el Espíritu Santo nos ayuda para eso. Para conocer al Padre, para conocer al Hijo, para conocer al Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da la gracia de conocer al Padre y de conocer al Hijo y de conocerle a Él también. Porque como decía el apóstol Pablo, el Espíritu nos enseña los misterios de Dios. Querido hermano, te invito a que pidas el Espíritu Santo también. Que hagas tu oración. Vamos a hacer ya nuestra oración. Vamos a pedir al Padre, vamos a pedir perdón, vamos a pedir al Señor que nos conceda el arrepentimiento y la conversión. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima y Eterna Trinidad, Dios único y verdadero. En esta hora, Señor, me dirijo a ti, pienso en ti. Te reconozco como mi Padre, que me creaste, Señor, gratuitamente. Me adoptaste como hijo en el bautismo. Me diste la gracia de ser hijo tuyo. Enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Y Jesucristo, tu Hijo amado resucitado, nos envió el Espíritu Santo. Y en esta hora y en este día te pido, Padre, envía tu Espíritu Santo sobre toda la iglesia, sobre todos los creyentes, sobre todos los que te conocemos a ti y queremos conocerte más. Ven, Espíritu Santo, porque tú eres el amor del Padre y del Hijo, y danos ese amor de Dios. Queremos amarte a ti como tú nos amas. Danos ese amor profundo. Señor Dios, Hijo Redentor del mundo, tú eres nuestro Señor y Salvador. Bautízanos con el Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de sus dones, carismas y frutos. Ven, Señor, en esta hora. Yo soy pecador, Señor. Reconozco mis pecados. Te pido perdón, Señor. Quiero convertirme, Señor.
quiero vivir la vida cristiana. Quiero ser auténtico, Señor, pero soy débil, Señor. Reconozco mi debilidad, mis caídas y pecados. Reconozco, Señor, que las tentaciones son tan grandes en esta vida. Jesucristo, Hijo de Dios, invoco tu sangre y tu cruz contra toda estrategia del demonio, contra toda maldad y toda injusticia. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a una verdadera conversión, a un cambio de vida, a un nuevo nacimiento. Queremos nacer de nuevo, Señor. Jesús, tú dijiste a Nicodemo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, ten piedad y misericordia. Danos la fuerza y el poder que viene de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, expulsa al pérfido enemigo lejos de nosotros, lejos de la iglesia. Y a todos los que queremos ser auténticos seguidores y servidores. Ven, Espíritu Santo, envíanos a llevar la palabra de Dios para evangelizar, para animar, para consolar, para invitar a la conversión. Pero antes que eso, Señor, necesitamos ser los primeros convertidos. Por eso te entrego mi familia, toda la iglesia, papas, sacerdotes, obispos, todos los laicos, toda la gente pastorales. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra vida de paz, armonía, fidelidad a Dios. Sea para ti el honor, el poder, la alabanza y la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches y muchas bendiciones.